Lo dijo él. A primera hora. 6 de la mañana con 25 minutos, como lo hemos anunciado entonces, ya se encuentra con nosotros conectado Javier Córdoba, él es paciente y presidente de Fundación Hemofílica del Ecuador. Muy buenos días, Javier, muchísimas gracias por estar aquí en la primera hora. Muy buenos días con ustedes, quiero agradecerles a toda la ayuda y el día de hoy sean nuestra voz de los pacientes hemofílicos de familia grande. Buen día para usted también, Javier. Tenemos entendido que los pacientes con hemofilia en Ecuador están insistiendo en el pedido por un tratamiento seguro y sin improvisaciones, así es como incluso relataba Primicias. La Fundación Hemofílica Ecuatoriana asegura que más de 800 personas llevan 5 meses sin acceso regular a sus medicamentos y advierten sobre los riesgos que implicaría el uso combinado de fármacos sin un adecuado monitoreo médico. Cuéntanos un poco más, Javier, por favor, cómo se encuentra este proceso ya judicial. Bueno, la Fundación Hemofílica Ecuatoriana tiene 29 años de gestión, los cumplió el día de ayer. Es una institución que está dedicada a ser veedora y ayuda para la población hemofílica en el Ecuador y de la enfermedad de von Willebrand, que son enfermedades de carácter hemorrágico. Nosotros no coagulamos la sangre. Es una enfermedad que lleva muchos riesgos porque nosotros no podemos desarrollar una proteína desde el hígado que hace la coagulación. Entre estas el factor 8, el factor 9 y el factor von Willebrand. Para esto nosotros pues utilizamos medicamentos muy delicados, como son medicamentos de origen biológico. Entonces hoy en día pues nosotros los pacientes hemofílicos hemos llevado la terapia con moléculas de humano a humano, es decir, que del plasma humano se puede extraer el factor 8, el factor 9 para la hemofilia, el factor 8 para la hemofilia A, el factor 9 para la hemofilia B, es del factor 9, y el factor von Willebrand. Entonces, dentro de este campo y dentro de la medicina transfusional, se habla muy claro que las terapias de humano a humano son las mejores. ¿Por qué razón? Porque como compartimos el mismo ADN, estos son más amigables para el estado inmunológico, que es la parte vital e importante también de cuidar en los pacientes hemofílicos. Y hoy en día existen pues medicamentos que se llaman recombinantes de origen animal, que son extraídas de las células del riñón del hámster chino. Entonces, para poder hacer los cambios de moléculas de origen humano a estos de origen animal de ratones, se pide más que todo se cumpla con los temas de trazabilidad antes de cambiar la medicación. Resulta que en el Ecuador apenas 3 de 25 hospitales que se atienden los pacientes hemofílicos y von Willebrand, existen solo 3 hospitales que tienen laboratorios clínicos. ¿Para qué se requieren estos laboratorios clínicos? Para poder testear a los pacientes antes de cambiar la molécula, durante se administran las moléculas y posterior hacer un seguimiento completo a toda la población hemofílica para evitar riesgos. ¿Y cuáles son estos riesgos? Los inhibidores. ¿Qué son los inhibidores? Los inhibidores son anticuerpos que puede generar un paciente hemofílico y rechazar la medicación. Entonces, en el Ecuador apenas existen en menos del 2% de esta población que ha desarrollado estos inhibidores, y a nivel regional y a nivel mundial somos uno de los países con muy baja estadística en estos pacientes. El riesgo aquí, ¿cuál es? Que se determine los pacientes que crezcan con este tipo de moléculas de origen animal, la estadística en pacientes con inhibidor. Y el problema, aparte de eso, es que se van a dar cuenta cuando el paciente ya tiene altos niveles de este tema de inhibidores o anticuerpos,
y el factor no haga el medicamento no haga el efecto deseado en los pacientes hemofílicos, es decir, una buena coagulación. Y esto puede traer consecuencias muy graves, discapacidades muy altas e inclusive la muerte. Entonces, en el Ecuador ya hemos tenido nosotros este tipo de con los pacientes que han muerto en los hospitales, y por eso nosotros en la ciudad de Guayaquil hemos puesto todos estos temas legales de medidas cautelares para poder buscar que se implementen y obliguen al Ministerio de Salud Pública a implementar estos laboratorios que son la garantía para poder utilizar cualquier tipo de molécula. La Fundec no dice que los medicamentos de células animales sean malos, no, pero sí tienen un tema de ser problemáticos en este tema de desarrollo de inhibidores, como lo dice un estudio del CIPEC, que es un organismo mundial que está en Inglaterra y que hace todos estos estudios. Pero nosotros, tras de estos temas, lo que buscamos es que no ser más costosos para el Estado, porque el generar inhibidores es sumamente ultra costoso, porque se tiene que comprar medicamentos muy caros, que son hasta 10 o 20 veces más caros que el factor 8 tradicional o el factor 9 tradicional que usamos para hacer la coagulación. Es decir, Entonces, Javier, hoy en día nosotros tenemos medicación, pero es porque se compró la medicación el 30 de diciembre y esa poca medicación todavía está, y el problema aquí es que no sabemos cómo vamos a terminar el año. Ya estamos en agosto y sabemos que hasta ahora ni siquiera se asignan los recursos todavía para hacer las compras de los medicamentos, y nos metan estas moléculas de la noche a la mañana sin tener la trazabilidad de la garantía que se requiere en todos los pacientes hemofílicos. El Ministerio de Salud Pública ya se ha pronunciado respecto de esta demanda que tienen también los pacientes con hemofilia. Ellos han dicho que estos medicamentos de origen plasmático, voy a leerlo textual, como los recombinantes, han demostrado ser seguros y eficaces. Además, el Ministerio ha afirmado, y con eso también quisiera preguntarle, el abastecimiento de medicamentos alcanza el 90% y que se han destinado alrededor de $30 millones para garantizar la cobertura. En primera instancia, entonces, ¿cómo ven ustedes el pronunciamiento del Ministerio de Salud Pública respecto de que estos medicamentos, estos recombinantes, son considerados seguros y eficaces? Bueno, como les decía, el tema aquí va porque si nos ponemos a ver estadísticas a nivel mundial, la tasa de inhibidores en otros países por la intercambiabilidad continua de medicamentos es altísima, ¿sí? Entonces, el Ecuador es un país tan complicado en los temas de presupuestos y de salud y en los temas de las compras públicas que no se ejecutan a tiempo. Entonces, aquí hay un problema no solo de la parte gestional, es un problema que no quieren poner los laboratorios clínicos y no sabemos por qué, porque ya vienen desde el 2018, venimos nosotros pidiendo eso, para que se haga una trazabilidad técnicamente bien, correcta, como que se debe hacer. Y este problema nosotros vemos que es una cuestión solo de hablar y de decir, más no de ejecutar, ¿ya? Entonces, los propios médicos, la guía nacional y la guía internacional, está actualizada también, recomiendan poner los laboratorios clínicos antes de hacer estos temas de cambio de moléculas de la noche a la mañana. Y aquí el problema cuál es, que cuando ya se generan estos problemas, comienzan los pacientes a mejorar, 1, 2, los pacientes mueren. Cuando pasa esto, se desaparecen las epicrisis, se desaparecen los médicos, no hay cómo entrar a los hospitales y no hay cómo hacer ninguna medida. ¿Por qué razón? Porque antes de cambiarnos a estas moléculas de la manera abrupta que la están queriendo hacer, les van a hacer firmar los consentimientos informados a los pacientes o a los familiares de los menores de edad, y después
se zafan de cualquier responsabilidad. Ujú. Y usted sabe que los cambios gubernamentales de una parte ministerial están a la orden del día. Entonces, es una realidad que ha habido tantos ministros en poco tiempo, y este es el problema, que dejan haciendo estos temas y después no hay soluciones. Ujú. Entonces, cada vida de los pacientes hemofílicos es importante, porque durante todos estos años nos hemos mantenido de buena manera, ha mejorado muchísimo la calidad de vida de los pacientes, que pueden ir a la escuelita, al colegio, a la universidad, a los trabajos, graduarse, que la evidencia está ahí. Y la evidencia de que estos medicamentos animales sí son un tema problemático que debería tener los laboratorios clínicos para tener una buena trazabilidad, y los propios especialistas dermatólogos tengan el conocimiento de lo que está pasando con la parte inmunológica y puedan tomar acciones antes de que los pacientes se compliquen. Javier, Porque imagínense, ¿qué es lo que hacen? Piden exámenes a los propios padres de a los pacientes o a los padres de familia. Ellos tienen que sacar de su dinero, porque estas pruebas no subvenciona el Estado, tienen que hacerse en laboratorios particulares. El laboratorio particular toma la muestra de sangre, extraen el plasma y eso se va a Colombia. Y de Colombia regresa después de 15 días un resultado, cuando la normativa dice que hay que tener el laboratorio clínico 24/7, 365 días para todo lo que requiera la trazabilidad del paciente, y en casos de emergencia que se requiere hacer estas pruebas antes de una cirugía de cualquier tipo. Javier, también hacía referencia de lo que publicaba Primicias sobre que la Fundación Hemofílica Ecuatoriana ha dicho que más de 800 personas llevan 5 meses sin acceso regular a sus medicamentos. Sin embargo, y por otra parte, lo que ha dicho el Ministerio de Salud Pública es que actualmente el nivel de abastecimiento es del 90%, lo que garantizaría una cobertura para el resto del año fiscal. ¿Cómo se encuentra entonces también el tema de los medicamentos? Bueno, dentro del país, los 854 pacientes hemofílicos que existen, el 80% está dentro del ministerio, el 19% está en el IES y el 1% en el ISPA. Así se hacía referencia es a los pacientes de los hospitales de los IES, que es el otro subsistema de salud, en donde cada IES hace una compra autónoma de cada hospital, la compra de los medicamentos. Entonces, en el hospital del IES, en Guayaquil, es en donde tenemos el problema desde enero, que no hay medicación. Entonces, ahí hay un ejemplo clarísimo de lo que es utilizar un recombinante y un plasmático humano, en el tema de que desde enero no se hace la adquisición de estos medicamentos, y para 22 pacientes que utilizan cierto medicamento, y el resto utiliza plasmático. Entonces, ahorita no compraron el plasmático, el recombinante, el factor 8 recombinante, y los pacientes están utilizando el factor 8 plasmático. Algo que no se recomienda hacer los intercambios, porque puede haber este índice de inhibidores, y estamos buscando nosotros los pacientes, la fundación, de buscar testear a estos pacientes para poder saber si no están generando inhibidores. Bien, Entonces, Javier. aquí hay este problema, que son los subsistemas. El ministerio compra la medicación centralizada, y eso es un seguro de vida, ¿sí? El que la Fundec, desde la que ha impulsado la compra para que el ministerio la haga, con el señor viceministro, con el exministro último, el doctor Naranjo, que estuvo el año anterior y nos ayudó y ejecutó toda la compra hasta el 30 de diciembre del 2024, y esos medicamentos del año anterior son los que están ahorita, más no del presupuesto del 2025, y por eso es lo que necesitamos nosotros saber, qué es lo que se va a acontecer durante todo este tiempo,
del Entiendo, Javier. 2025, en donde todavía no se ejecuta la compra con el presupuesto de este año. Y ahí Entiendo, hay un Javier. problema, entonces, de no Hay saber una qué es lo preocupación, que hay se una está haciendo. preocupación ahí de entonces de los pacientes de hemofilia. Nos queda corto el tiempo para seguir conversando sobre aquello, Javier, pero le agradezco su presencia, su conexión vía Zoom aquí en la primera hora. Muchas gracias, sí. Nosotros lo que estamos pidiendo únicamente es la trazabilidad completa que garantice todo. Entonces, si no hay estas garantías, no se puede aceptar cualquier cosa, porque es un problema, porque los pacientes mueren, nadie se hace responsable y después van a cometer el mismo error que cometieron hace unos 15 años, donde debieron poner e instalar los laboratorios clínicos con un programa de compra de reactivos, de distribución a los hospitales, capacitación a los tecnólogos médicos de laboratorio, para que puedan analizar y dar diagnóstico. Cada vida Entonces, cuenta, miren, Javier. en el Muchísimas Ecuador gracias no nuevamente. existe diagnóstico para hemofilia dado por el Estado y que tiene que dárselo de manera particular. Y la gente, en su mayoría, el 99.9% de la población hemofílica y de von Willebrand, son gente pobre y son exámenes ultra costosos que inclusive ahorita ya al paciente le va a generar un gasto adicional de tener por lo menos unos 800 a unos $1,000 para hacerse unas pruebas, para ver si no está con inhibidores o anticuerpos al utilizar las moléculas de ratón, de hámster chino. Entonces, como le digo, Javier, crea un nos queda problema cortísimo el tiempo para poder seguir hablando sobre estas preocupaciones. No poner este tipo de cosas. Entonces, gracias, Javier. No estamos reacios, pero tampoco podemos permitir que esto se haga de la noche a la mañana por los cócteles de medicamentos. Entonces, eso es un peligro real, que los muertos los tenemos y nadie se hace responsable después de esto. Cada vida importa, Javier. Muchísimas gracias nuevamente por su conexión aquí en la primera hora. Conversamos con Javier Córdoba, paciente y presidente de la Fundación Hemofílica del Ecuador. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.